Vamos a irnos acomodando, ingresando. De verdad, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Y pues nada, vamos a tener 2 horas muy poderosas con una agenda muy ambiciosa en la que queremos realmente traer herramientas muy valiosas en términos de periodismo, comunicación, nuevas narrativas sobre la Amazonía, y la verdad nos da mucho gusto estar aquí con cada uno y una de ustedes para compartir en esta conferencia taller en la cual queremos explorar esas narrativas amazónicas, esas soluciones, esos protagonistas y básicamente cómo podemos seguir encarando el desafío de proteger y cuidar la Amazonía. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, yo soy gerente de programas para el Pulitzer Center, para el Centro Pulitzer, y básicamente este evento hace parte de una estrategia comunicativa en la cual queremos conectar cada vez más a jóvenes que viven en ciudades como Quito, en jóvenes de países amazónicos con la realidad de la Amazonía, con algo muy concreto en mente, y es que hay una relación de interdependencia clara de la Amazonía con el mundo, y tenemos que empezar por los jóvenes que viven en los países amazónicos para que se apropien, para que entiendan su realidad, y hace parte este evento de ese desafío. Así que sin más preámbulos, de verdad que me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes compartiéndoles pues el evento, que sabemos pues los retos de la Amazonía son bastante complejos y la Amazonía se está acercando a un punto de no retorno, el cual lo acecha continuamente. Sabemos que hay intrincadas redes criminales que acechan a la Amazonía, que la amenazan con ese punto de no retorno, y que efectos devastadores de la minería, de la deforestación, hacen que justamente aquí hay uno de estos campañas muy importantes de que sea tan urgente que protejamos el 80% de la Amazonía del 2025. Durante este evento vamos básicamente a explorar estudios de casos inspiradores, protagonistas, y queremos en la segunda parte del taller, en la segunda hora del espacio, realmente avanzar en el taller, que es el preámbulo al lanzamiento de un concurso de cartas por nuestra Amazonía que estamos impulsando desde hoy y en el cual queremos llegar a más de 300 jóvenes en la región para que se involucren a través de la escritura persuasiva en el ejercicio de proteger la Amazonía. Entonces tenemos un espacio en el que queremos realmente que ustedes puedan llevarse herramientas, que puedan inspirarse, que podamos arrojar luz desde las voces indígenas, desde las cosmovisiones, las tradiciones y las visiones de quienes habitan el territorio de la Amazonía, y queremos descubrir básicamente la importancia vital de este ecosistema para el futuro del planeta, para enfrentar la crisis climática y para realmente acercarnos cada vez más a un periodismo ambiental e investigativo que logre develar lo que pasa detrás de estas redes de la Amazonía. Así que quiero presentar a nuestra facilitadora de hoy. Ella va a estar liderando un gran panel. Ella es Ana Cristina Alvarado. Ella es becaria del Pulitzer con una historia maravillosa que nos va a compartir también en la segunda parte en el taller llamado Amazonía Viva a través de la barra espaciadora. Ella es una periodista socioambiental, fue ganadora del premio Jorge Mantilla Ortega 2022 y hace parte de la revista digital La Barra Espaciadora y colaboradora de Mongabay Latam. Muchas gracias, Ana, por este espacio y esperamos que puedan disfrutar. Ya para finalizar, hay unos códigos en las esquinas para quienes quieran recibir un certificado de participación, puedan hacerlo allí. Tenemos también aquí un marco para tomar fotos al final del espacio y, como les decía, es un espacio que queremos que también sea muy abierto, muy interactivo, muy de intercambiar la palabra y de compartir. Y nuevamente, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Para mí es un honor inmenso presentar este conversatorio, este panel. Un poco Jonathan ya les adelantó. Para nosotros es de muchísimo interés mejorar las narrativas que tenemos desde la Amazonía y no solo mejorarlas, sino que se haga desde una diversidad de voces. Por eso hoy les quiero presentar a algunas personas que se han destacado en contar lo que está sucediendo en la Amazonía, en dar a conocer al Ecuador, al mundo, a la región amazónica, los retos que se enfrentan nuevamente en la Amazonía. Y como ven, como nos hemos enterado, son muchos, ¿no? Tenemos la amenaza de las petroleras en Ecuador desde hace más de 50 años. La minería, que parece un problema reciente, pero que ha crecido de una manera tan abrasadora, violenta. Las hidroeléctricas, que escuchaba el otro día en un conversatorio sobre el hidrógeno verde, que son consideradas
no dañinas para el medio ambiente, pero los pobladores cercanos a hidroeléctricas saben muy bien las afectaciones que han traído las hidroeléctricas. Y ahora mismo en el territorio del pueblo Xuararutam también están enfrentando la construcción de la hidroeléctrica de la Hidro Santiago. Y así las madereras, el tráfico de fauna, todo esto a costa de los pueblos y de las nacionalidades indígenas que han habitado estos territorios antes de que Ecuador sea una república, sin tomar en cuenta estas poblaciones, sin tomar en cuenta su salud, su bienestar, su modo de vida. Por eso quiero presentarles primero a Cancuana Canelos. Ella es radialista y comunicadora quichua amazónica, creadora y conductora del programa radial Remando Contracorriente de La Voz de la Confeniae y colaboradora de Muyu TV. También les presento a Ricardo Borja, periodista y analista de ecosistemas y audiencias digitales, coordinador de investigación en el Laboratorio de Divulgación Científica Conciencia y cofundador del medio científico Indeciencia. A Antonella Calle, licenciada en Comunicación Social con estudios de maestría en Comunicación y Opinión Pública, comunicadora de Yasunidos y parte del equipo comunicacional de la campaña por el sí al Yasuní. Y finalmente a Marco Martínez, coordinador de Territorios y Recursos Naturales de COICA, ex dirigente de Territorios del Pueblo Xuararutam, ex director de la Guardia Indígena del Pueblo Xuararutam y defensor de los intereses colectivos del pueblo amazónico en el contexto de las políticas extractivistas que ahora nos acechan en Latinoamérica. Bueno, entonces, para empezar este panel, voy a hacer una pregunta general a cada uno de los participantes. Van a tener 3 minutos para responder. Les voy a pedir que sean súper concretos para dar paso a otras preguntas y preguntas del público también. Entonces, quiero empezar con Cancuana. Bueno, esta pregunta es para todos. Cancuana, ¿cómo trabajas por el futuro de nuestra Amazonía y qué desafíos ves en su cuidado y protección? Alipunya, Alichishi, Ashkapagrachu. Buenas tardes con todos y todas, muchísimas gracias. Primero agradecer a Pulit Center por hacerme parte de este espacio y me honra estar en este espacio con gente que está trabajando por la Amazonía y también estar en este espacio que está moderando una gran compañera Ana. Una pregunta muy importante, quizás voy a empezar con algo poético. Soy como esas aves que van juntando a más aves para hacer visible todos esos cantos. Soy alguien que está remando contracorriente para romper esa invisibilidad, sobre todo contra las mujeres. Estoy haciendo comunicación, soy radialista de un medio comunitario y estoy haciendo esa otra comunicación desde los territorios que es muy importante y sobre todo desde ese sentir y desde ese pensamiento de las mujeres amazónicas, ¿no? Entonces, nosotros como pueblos tenemos esa otra visión, conocemos las realidades y ha sido muy importante narrar o contar a través de la radio las realidades que están viviendo en las comunidades en Amazonía ecuatoriana. El hecho de ser de la Amazonía me ha dado la oportunidad de llegar a pueblos que quizás muchos de la ciudad no pueden llegar y conocer de manera directa y conocer cómo cada día se está acabando con la vida de la Amazonía. Hoy en día los medios comunitarios, como les decía, estamos haciendo esa otra comunicación y aprovechando estas nuevas herramientas como el teléfono, la cámara
y esas otras formas de contar desde el territorio. Quizás voy a contar un poquito sobre mi experiencia de las movilizaciones en el 2019 y en el 2022. Nosotras y mi persona y demás compañeras comunicadoras estuvimos en las calles de manera directa escuchando los testimonios de las mujeres que estaban al frente de las luchas, que estaban al frente de la logística, de distintas maneras. Y esto me ha dado la oportunidad de ir creciendo también y pues de ir conociendo esos pensamientos o de hacer eco esas voces que quizás no la escuchamos en medios masivos, digamos. Él decía, el hecho de ser de un territorio amazónico me ha dado la oportunidad de poder llegar, pero también hay desafíos. Ahora en Amazonía enfrentamos a estos desafíos, el avance del extractivismo. Las mineras están acabando con los territorios. Las empresas petroleras están acabando con la vida de zonas en donde se supone que no se debería estar explorando, porque allí hay vida. O sea, todos sabemos que en Amazonía hay vida y dependemos todos de ella. Otros de los desafíos también es el avance de las carreteras. Cada día las carreteras van ingresando a las comunidades y están talando árboles, y esto afecta muchísimo a nuestras formas de vida. Se están poco a poco muriendo esas propias formas de vivir que tenemos, nuestras propias formas de entender que tenemos a nuestro territorio. También otro de los desafíos como comunicadores o como medios comunitarios hemos visto la falta de información, la falta de acceso a la información de parte de las instituciones del Estado. Si queremos acceder a una información, por ejemplo, en temas extractivos, siempre hay estas trabas y no entregan la información. Y también otro de los desafíos también es, como medios comunitarios, la falta de recursos. Las comunidades en la Amazonía no están cerca, sino son muy lejanas y son un poco difícil de poder llegar. Y cuando yo decía antes, el hecho de tener esa oportunidad de poder llegar a ese territorio, pero puedo quizás tener muy pocos testimonios o muy pocos materiales, pero para profundizar se necesita llegar más a profundo. Se necesita hablar con los jóvenes, con las mujeres, con todos quienes están dentro de la comunidad, y para ello necesitamos entrar más al fondo de la Amazonía. Entonces la falta de recursos hace que los medios alternativos pues no hagamos, o sea, nos haga falta de poder realizar esos trabajos investigativos. Pero lo bueno de esto es que quizás ahora en la actualidad también se está rompiendo esos desafíos. ¿De qué manera? Hay jóvenes que se están formando, sobre todo en lo audiovisual, en el cine, y lo están haciendo desde ese sueño, desde esa visión propia como runa. Runa en runashimi significa quichua. Eso es lo más bonito que ahora lo estamos viviendo, y también a través de la radio lo estamos contando. Ahora quizás quienes hacemos la radio nos hemos preguntado cómo más vamos a llegar a esta audiencia, no solamente en la Amazonía, sino también hacia afuera. Estamos utilizando las redes sociales, y esas son esas nuevas oportunidades que estamos aprovechando como comunicadores de la Amazonía. ¿Sí me escuchas? Sí.
Muchas gracias, Cancuana. Y bueno, destaco muchísimo el trabajo desde territorio con la visión amazónica de gente quichua, de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Es una visión que en la ciudad siempre nos falta, pero bueno, del territorio quichua, Sarayaku, vamos a Quito. Y Ricardo, te quiero preguntar igualmente cómo trabajas por el futuro de la Amazonía y qué desafíos ves en su cuidado y protección. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio al Pulitzer Center y también a todas las personas que han venido hoy a esta conferencia, taller. Me parece súper importante, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo ahora acerca del Yasuní, entender qué se está haciendo y por qué es importante defender la Amazonía. Dos preguntas que me formulas y yo pienso en dos cosas. La primera es que somos el contrapeso y la segunda también es que nosotros estamos visibilizando realidades a partir de la urbanidad, porque tenemos que ser muy claros. Dentro de los medios de comunicación tradicionales se les da un cachito dentro de la agenda a lo que son temas de medio ambiente. Y esa es la realidad. ¿Qué hacemos nosotros en Indesciencia y en Conciencia? Le damos el protagonismo que se merecen estas temáticas. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos continuidad para que la gente pueda darse cuenta que están pasando cosas y cosas negativas en la Amazonía a través de un estilo propio que es el humor y el sarcasmo. ¿Por qué hablo de contrapeso? Porque hay que decirlo con nombres y hay que trabajar en contra de estos discursos que estigmatizan y estos discursos que también terminan siendo nocivos para el desarrollo de los pueblos nacionales y comunidades. ¿Y a qué me refiero con nombres propios? Bolsonaro, partidos políticos como el Vox y también personajes como Trump, extractivistas directamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que luchar contra todos esos discursos que están negando que existe el cambio climático y que le están apostando el todo por el todo al extractivismo y al mismo tiempo tienen una visión antropocéntrica de lo que tiene que ser el ser humano o que lo que tiene que ser la sociedad. Y no, el ser humano no está y no va a estar siempre con sus necesidades más importantes que las de la naturaleza. Y hay que tomar en cuenta esto. Y estos personajes se han encargado de eso con políticas públicas, siendo personajes con un discurso populista que termina atrayendo porque es fácil y sencillo. ¿Qué hacemos nosotros desde Conciencia e Indesciencia? Ridiculizamos este tipo de discursos. Intentamos que la gente se dé cuenta que estos discursos extremos terminan siendo nocivos porque después estas personas terminan llegando a puestos de decisión. Y miren lo que pasó en la Amazonía con Bolsonaro. Miren todo el daño que ha hecho. En el 2022, a principios del año, el primer semestre, se deforestó lo que equivale a 5 Nueva York en la Amazonía. Este tipo de personajes llega a estos puestos de decisión y hace tanto daño, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como medio alternativo. Ser el contrapeso, mostrar que estas narrativas hegemónicas no siempre están sustentadas desde una realidad que atañe a todas las personas y que tenemos que sí, mostrar que se están equivocando, mostrar que su discurso es ridículo y también tenemos que mostrar a todos que tenemos argumentos para poder conversar con el tío terraplanista o el tío negacionista que siempre tenemos en el almuerzo. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, muchísimas gracias también por darle protagonismo a estas temáticas que son tan importantes. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es que siempre creímos que las nuevas generaciones iban a tener la mente más abierta a los conocimientos, a la ciencia, y vemos también en TikTok que hay una tendencia muy alta a jóvenes de la generación Z que son también muy conservadores en muchos términos, en términos económicos, en términos sociales, y pues qué bueno que desde esos lenguajes a los que ustedes pueden llegar, lleguen ojalá también a esas nuevas generaciones. Ahora voy con Antonella, igual ¿cómo trabajas por el futuro de la Amazonía y qué desafíos ves en la protección y cuidado de la misma? Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas, con todes las personas que están acá. Agradecerles bastante por la invitación, también a los compañeros y compañeras que están acá en la mesa. Y también agradecer a la Faxo, yo soy ex estudiante de acá y me parece súper lindo siempre regresar acá a mi facultad. Entonces, bueno, un poco respondiendo a la pregunta, primero no la respondo de manera individual porque yo pertenezco a un colectivo de diversas personas que 10 años venimos luchando para esta consulta popular.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Frente a eso, la empresa minera, la empresa petrolera, las empresas extractivistas en general se han caracterizado bastante de ser empresas con prácticas muy antidemocráticas, ¿no? Eso es una característica muy fuerte de estas empresas que entran a los territorios y pese que se supone que debería de haber consulta previa, libre, informada en los territorios en donde van a hacer sus trabajos, nunca lo hacen de la manera que deberían de hacer y entran a la fuerza, además con el apoyo y el auspicio del Estado, ¿no es cierto?, con policías, con militares. Entonces, frente a esas prácticas antidemocráticas, lo que nosotros nos propusimos hace 10 años es responder con democracia y decir basta. El Estado, las empresas mineras, las empresas petroleras siempre nos están imponiendo qué país queremos, qué país quieren ellas, y además qué tipo de desarrollo están viendo para el Ecuador. Y frente a eso nosotros dijimos, no podemos seguir así y peor aún, cuando hace 10 años se propuso ya y se declaró la explotación del Yasuní-TT, ¿no? Entonces, frente a eso, decidimos impulsar una consulta popular en donde sea el pueblo ecuatoriano el que decida, ¿no? Que sean las personas a las que nos afecta directamente lo que pasa en la Amazonía, tanto para las personas que viven en estos territorios, pero también para las personas que estamos en otros territorios, porque como ya decían los compañeros, lo que pasa con la Amazonía no afecta solo a las personas que habitan en estos territorios, también afecta a todo el Ecuador y al planeta entero, porque es un pulmón del mundo la Amazonía, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que nosotros decimos es convocar a una consulta popular. Y 10 años después tenemos esta consulta popular, que es una victoria no de Yasunidos, es una victoria de todo el pueblo ecuatoriano que se juntó y firmó para que haya esta consulta popular. Y eso es muy importante porque el pueblo le está diciendo este 20 de agosto a las empresas mineras y petroleras, basta. Ustedes ya no van a decidir más sobre nuestro futuro, vamos a decidir nosotras y nosotros, a quienes nos están afectando ya los impactos del cambio climático, ¿no? Y ahí justo viene la otra pregunta que hacías sobre los desafíos. Creo que ahorita el desafío más importante que tenemos es el del cambio climático. Ya no es algo que hace tal vez 10 años, justo cuando nosotros empezamos con esta lucha, se veía como va a venir el cambio climático y va a pasar estos desastres. No, ahora ya lo estamos viviendo en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, aquí hace un año, hace reciencito, ¿no es cierto? Acá atrásito en La Gasca, tuvimos un deslave en donde murieron cerca de 30 personas. Esos ya son los efectos del cambio climático, ¿no? Y ese es un desafío muy importante porque justo como ya lo decía el Ricky, tenemos... Y lastimosamente la gente que está llegando a gobernar los distintos países no está pensando en eso y está tomando decisiones que profundizan más el cambio climático. Entonces, por eso también es tan importante esto de las consultas populares y no solo la del Yasuní, también las que ya se han dado en Cuenca, la de Quito sin minería también, ¿no es cierto? Porque justo estas consultas populares están planteando tomar decisiones directas contra la lucha contra el cambio climático, que los estados y los gobiernos que pasan por estos de turno no están haciendo. Se reúnen cada año, ¿no es cierto?, en las COPs, en las cumbres por el clima, pero ninguno está tomando decisiones directas para esta lucha, que si no tomamos decisiones ya simplemente en unos cuantos años no va a haber vida posible en este planeta. Es así, suena súper catastrófico, pero es real. Ya lo estamos viviendo y simplemente después vamos a tener problemas de los que ya hay, ¿no es cierto? Como ya vemos en países vecinos de agua. Y todo esto se va a profundizar hasta que simplemente la vida en este planeta no sea posible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante las consultas populares, porque desde el pueblo estamos decidiendo que queremos todavía vivir, que queremos todavía una naturaleza, que queremos seguir existiendo como especie humana, pero también como las otras especies que también tienen derecho a la vida en este planeta, ¿no? Y que nosotros nos hemos encargado de terminarla, sobre todo las empresas más ricas y más poderosas de este planeta, ¿no?
Entonces, bueno, un poco eso, y por eso es tan importante la consulta popular del 20 de agosto, porque es dar un primer paso real y en concreto contra la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Va a ser el primer país que haga una consulta así y que se plantee dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Muchas gracias, Antonella. Y bueno, creo que es importante que también el auditorio sepa que gracias a que finalmente esta decisión se ha tenido que llevar a las manos de los ciudadanos, porque aunque en Ecuador existe una ley de consulta previa, libre e informada desde 1998, casi 30 años, todavía no tenemos una normativa para aplicarla. Eso quiere decir que desde 1998 los proyectos extractivos en los pueblos y nacionalidades indígenas han sido implementados prácticamente de manera ilegal y con la venia del Estado, de los gobiernos de turno. Y nuevamente agradezco que haya un colectivo que haya dicho, bueno, no hay una normativa porque ni las asambleas ni los congresos antes de la asamblea lograron o no han tenido la voluntad política para sacarlo, para realizarlo, pero los ciudadanos tenemos voz y tenemos vías democráticas por las cuales podemos expresarnos. Y finalmente, Marco, le quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo trabaja por el futuro de la Amazonía y qué desafíos ve en el cuidado y protección de la región? Sí, buenas tardes con todos. Los pueblos y nacionalidades originarias hace muchos siglos pensaron en sus generaciones, en su modo de vida, porque el ser humano debe persistir, debe vivir. En ese sentido, pues, la cuenca amazónica, quienes nosotros estamos como responsables de cuidar, de proteger, de conservar, es el deber de cada uno para poder conservar aproximadamente 8 millones de hectáreas que tiene la cuenca amazónica. Los 511 pueblos que conforman la cuenca amazónica con su territorio, las 11 nacionalidades de la cuenca amazónica de nuestro Ecuador. Nosotros y nuestros antecesores ya lo hicieron el trabajo. Nosotros debemos ser consecuentes con ese trabajo. No es nuevo hablar de la conservación, de la protección. Esto ya lo hicieron desde muchos siglos atrás. Por eso nosotros hoy somos los responsables de cuidar, de proteger. Pero ahora, ¿cómo? Nosotros hemos demostrado el trabajo en las calles, en las luchas. Cuando nos dicen a nosotros que somos terroristas, cuando nos dicen que somos los violentos, el término mal llamado indígena, nosotros somos pueblos y nacionalidades, y con el pleno derecho que asiste la Constitución y los acuerdos internacionales, debemos defender nuestro territorio a toda costa. Y gracias también a aquellas almas que aman la vida, porque la Amazonía es la proveedora de muchos servicios ambientales. En ese sentido, nuestro reto es contra las políticas públicas de cada gobierno, de cada estado. Hemos dicho en el espacio internacional de que nosotros no creemos en las políticas públicas de cada gobierno, a lo menos de aquí de Ecuador. ¿Por qué?
porque más allá se reúnen en los grandes encuentros, firman de conservar el territorio, pero llegan acá en Ecuador, siguen concesionando el territorio, siguen descuartizando el territorio de los pueblos indígenas, y eso no está bien visto por la humanidad. Nosotros somos, como alguien decía, la Amazonía indomable. Los pueblos que a punta de lanza tenemos que hacer arrodillar al gobierno para que pare con todas esas políticas públicas. Yo admiro a mujeres en las luchas, a los jóvenes en las luchas, cuando esta lucha es una minga y en esa minga están hombres y mujeres, inclusive niños, abuelos, porque la vida está en nuestras manos, está en las manos, en los bosques de los pueblos originarios. Yo vengo de la Amazonía, de mi territorio al territorio Quitucara. Seguramente ustedes, mis estimados académicos, deben conocer la historia de nuestro Ecuador. Alguien decía, un presidente decía de que la Amazonía y el Oriente era un mito. Dense un salto a la Amazonía si es un mito. Un ex asambleísta se atrevió a decir de que los pueblos originarios, como son los panzaleos, los quituscaras, los shuar, los achuar, los quichuas, tenemos que ser agradecidos a la República. ¿Por qué tengo que ser agradecido a la República? Si yo existo, mi pueblo, mi territorio existe antes de la República. Entonces, debemos tener conciencia. En ese sentido, nuestro trabajo, nuestro reto es de proteger, pero tenemos que pararnos fuerte. Y eso es lo que ha hecho el pueblo, los pueblos y nacionalidades. Ha demostrado con su carácter y con su coraje de proteger su biodiversidad, de proteger sus aguas, sus montañas, sus atractivos, sus recursos naturales. Pues ahí nos han visto ustedes, hermanos jóvenes, profesionales, académicos, y pues gracias también por la invitación. Pues yo les invito de que preservar la biodiversidad, los bosques de la Amazonía, no es deber solamente de los pueblos originarios, es deber de todos. Todos debemos hacer un solo puño y decirle al Estado de que cambien esas políticas extractivistas que masacran, que criminalizan, que matan a los defensores y defensores de la vida. Gracias. Muchas gracias, Marco. Y bueno, hace un rato decía, felicito muchísimo la iniciativa del colectivo Yas Unidos, pero también quiero destacar el trabajo que se ha hecho desde comunidades como el pueblo quichua de Sarayacu para resistir a la actividad extractiva petrolera, y también al pueblo Shuar Arutam, al pueblo Shuar de la cordillera de Cutucú, que han resistido a las empresas mineras, y gracias a esa resistencia, a esa lucha que hubo en Nankín y en otras zonas del sur de la Amazonía ecuatoriana, pues el año pasado la Corte Constitucional dio paso a un precedente justamente por el tema de la consulta previa, libre e informada, porque en Nankín se evidenció que no hubo consulta previa, libre e informada, así como les decía, en ningún proyecto extractivo desde 1998 en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y ahora quiero pasar a una segunda parte, quiero volver al tema de la comunicación. Cancuana, ¿cuál es el papel de medios alternativos como la radio para construir narrativas que resignifiquen lo fundamental de la voz y la decisión de las comunidades indígenas para el futuro de la Amazonía? La lanza es un símbolo de poder para los pueblos originarios, y la palabra es como la lanza. Ahora mismo estamos compartiendo la palabra
para que otros, o como ustedes, escuchen y pues hagamos conciencia en conjunto lo importante que es hablar y contar desde distintos medios sobre el cuidado de la Amazonía. Y eso es justamente lo que hago en Remando Contra Corriente, que es un programa de las mujeres que sale en La Voz de la Confeniae a nivel de la Amazonía. Allí, como les decía antes, visibilizo la voz de las mujeres, la lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos en sí, de manera general. En esta parte quiero compartir y agradecer a Mulyu, a este nuevo colectivo de comunicadores que me invitaron a ser parte de un reportaje que se llama Yutsupino, El Dorado en Disputa, que habla sobre las afectaciones de la minería en la provincia de Napo. Este trabajo en conjunto, como la barra espaciadora, Mulyu TV y el programa Remando, ha sido muy importante porque hemos crecido primeramente como profesionales, porque en Mulyu están, y sobre todo en este reportaje, estamos comunicadores desde los territorios y también periodistas que están en la ciudad y que tenemos un sueño compartido, el de contar estas otras narrativas sobre la vida que hay en la Amazonía. Entonces, los medios alternativos ahora juegan un papel muy importante porque de alguna manera estamos haciendo que el pueblo ejerza el derecho a la comunicación y el derecho a la palabra. Ahora mismo La Voz de la Confeniae estamos compartiendo, digamos, cuñas en nuestras propias lenguas, en Shuar, en Waurani, en Quichua y demás lenguas que hay en la Amazonía sobre la consulta del Yasuní con cuñas y que la gente pueda entender de manera directa en sus propias lenguas. Y sobre todo, como decía, en este reportaje de Yutsupino, compartimos experiencias y conocimos esa realidad de la gente que ha sido y está siendo afectada por la empresa minera que en Napo ahí ha provocado la muerte de uno de los ríos importantes, ha provocado un desastre ambiental muy severo, y quienes sufren son la gente, los niños que están viviendo en este territorio, más no los gobiernos que están aliándose con estas mineras grandes para seguir haciendo crecer sus capitales. Muchas gracias, Cancuana. Y me quedo con la frase que dijiste al inicio: la palabra es como la lanza, y ojalá así sea, a través de la palabra podamos llegar a más personas, ojalá más personas jóvenes y personas de todas las edades puedan conocer qué es la Amazonía, cuál es su importancia no solo para los pueblos y las nacionalidades indígenas que han habitado allí por siglos, sino como una región reguladora del clima mundial. Ahora vamos con Ricardo. Quiero saber, Ricardo, cómo podemos llegar a nuevas audiencias jóvenes para que se conecten con los problemas, los desafíos que enfrenta la Amazonía usando medios digitales como TikTok. Muchas personas piensan que TikTok solo son bailes, que son tendencias, y se desprestigia mucho esta plataforma. Tomemos en cuenta que esta red social es la que tiene mayor crecimiento en los últimos años. Todavía no es la plataforma que tiene más usuarios activos porque es Facebook, pero está camino a eso. Y aquí están las personas jóvenes. Entonces, muchas veces se escucha
que a los jóvenes no les interesa la política, que los jóvenes no tienen responsabilidades. Y yo creo que ese es un discurso gastado y al mismo tiempo erróneo. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente los medios tradicionales no han sabido cómo llegar a estas audiencias. Entonces no están adaptándose a cómo ellos consumen. Nosotros en Conciencia e Indeciencia tenemos una máxima. La gente no entra a redes sociales para informarse. La gente entra a redes sociales para entretenerse. Para entretenerse, y nosotros tenemos que luchar contra gatitos, tenemos que luchar contra también a veces bailes, tenemos que luchar contra tendencias de Barbie. Entonces ahí está el punto de todo. ¿Cómo nosotros hacemos que toda esta información sea entretenida? ¿Cómo nosotros buscamos estos elementos de la cultura popular para que los jóvenes puedan sentirse representados desde una narrativa? ¿Qué hicimos nosotros desde Conciencia primero? Analizamos dónde estábamos, a quién queremos llegar y cómo lo hacemos. ¿Dónde estamos? En Quito. ¿Qué conocemos nosotros? La urbanidad. Pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de lado lo que ocurre en las parroquias rurales o en la misma Amazonía. ¿Qué hacemos? Buscamos una manera de que las personas que viven en la ciudad se sientan representados con lo que ocurre en la Amazonía. La Amazonía está a algunos kilómetros lejos de la capital, lejos de Guayaquil, de Cuenca. Por eso muchas veces no se le da el foco que necesitan, porque piensan que son problemas externos a ellos, externos a la urbanidad, y no es así. Los impactos directos terminan siendo nocivos para todos. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos situaciones cotidianas que todos vivamos y lo relacionamos con esas problemáticas. Justo Marco hablaba acerca de la criminalización de las personas que están luchando para defender la Amazonía. ¿Qué hicimos nosotros? Porque hubo un reportaje de Monga Bay súper interesante sobre la criminalización de estas personas. Pusimos a dos personajes que habíamos creado y hablamos de cómo una persona desde su experiencia gay les cuenta a los papás que va a salir del closet. Es una experiencia que se habla bastante. Y le dimos la vuelta y hablamos como que esa experiencia fuera: papá, voy a ser defensor de la naturaleza. Y los papás se pusieron a llorar. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo estás traicionando a la familia? Y tuvo un impacto súper fuerte. Entonces creo que es eso. Son narrativas emergentes. Hay que saber analizar mucho al público, saber qué quieren y empezar a competir con el entretenimiento, empezar a competir contra todos estos discursos de odio, pero buscar la manera de que sea compartible. Y ahí está la pregunta y también la respuesta. ¿Cómo hago que sea algo compartible para todas las personas? ¿Cómo hago que este contenido pueda ser difundido y que sea representado para todas las personas? Tenemos una máxima de 3, que es la fórmula que utilizamos nosotros. La primera es la coyuntura. Tenemos que analizar la agenda, qué está en tendencia, cuál es la coyuntura de esto. Segundo, tenemos la cultura popular. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos tomar de la cultura popular para hacerlo representativo dentro de un contexto urbano? Lo último que hicimos fue traer elementos de Barbie. Todo el mundo habla de Barbie, todo el mundo sabe qué está pasando con Barbie. Tomamos esos elementos y lo estamos transformando para que sea algo interesante desde una problemática, en este caso, que es la cacería del jaguar. ¿Cómo juntamos a Barbie con la cacería del jaguar? Ya va a salir un video súper interesante, les recomiendo para que lo chequen, pero lo hicimos. Y el tercer elemento súper importante es la construcción del guión. ¿Cómo construimos un guión estructurado que sea lo suficientemente interesante para que en 3 segundos pueda captar la atención del público, pueda tener el desarrollo importante y al mismo tiempo tenga los elementos claves para que en 1 minuto pueda ser interesante para todos? Entonces son como las máximas que nosotros trabajamos, obviamente analizando la audiencia, en este caso que son los jóvenes, y no subestimándolos. Los jóvenes tienen criterio, los jóvenes son activistas, a los jóvenes les interesa. Entonces cuando dejamos de subestimar a ciertos públicos y intentamos no imponerles qué tienen que consumir, sino cómo consumen ellos para nosotros adaptarnos y darles lo que necesitan, creo que ahí está la clave para llegar a los jóvenes y a las nuevas audiencias. Gracias, Ricardo. Y bueno, sí es verdad que muchas veces desde Quito, desde Guayaquil, parece que la Amazonía está muy lejana, pero realmente la Amazonía empieza en los Andes. Los Andes son los que alimentan los ríos amazónicos. Hay muchas especies amazónicas que están transitando en el piedemonte andino.
Y bueno, si es que nos ponemos a viajar también, pues vamos a ver que en 4 horas estamos en Tena, en 5 horas en Puyo. Entonces realmente la Amazonía no está tan lejana, aunque parezca, no es un mito, aunque lo digan. Y ahora voy con Antonella. Antonella, quiero saber cómo campañas como Yasunidos nos enseñan a comunicar, movilizar e incidir por el futuro de la Amazonía. Sí, bueno, nosotros venimos de un proceso de 10 años y ha pasado por diferentes gobiernos de esta campaña y ha tenido diferentes coyunturas también, ¿no? En un inicio, por ejemplo, teníamos a todos los medios tradicionales, o no a todos, a la mayoría, y tal vez a los más hegemónicos, a favor de la consulta popular del Yasuní, ¿no? 10 años después, estos mismos medios son los que están haciendo una fuerte campaña en contra de la campaña del Yasuní, ¿no? Entonces hemos pasado por diferentes coyunturas. Pero bueno, actualmente en los medios tradicionales de comunicación, digamos, no podemos, es muy difícil llegar a estos medios porque están con un lobby petrolero muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, nos quedan las redes sociales, ¿no es cierto? Que las hemos nosotros usado hace 10 años, ahora más todavía, hace 10 años ya había un uso importante de redes sociales, pero no era tanto, no había TikTok, por ejemplo, como ahora. O sea, esto es obvio lo que voy a decir, no es una cosa fundamental para cualquier campaña comunicacional que se haga de cualquier ámbito y más todavía, ¿no? Para las luchas también por la defensa de la vida, de la Amazonía. Pero creo, y me parece importante decir esto, aunque puede parecer muy obvio, pero justo por la dinámica de este momento histórico que también vivimos, me refiero más de la tecnología, las redes sociales, del WhatsApp, el TikTok, nos estamos olvidando muchas veces de la comunicación en las calles, en los barrios, con la gente. Y yo creo que si algo nos ha enseñado este proceso de consulta popular del Yasuní estos 10 años, desde el inicio, cuando nosotros recogimos firmas y también ahora, es que la comunicación tiene que ir a las calles. Es fundamental estar en redes sociales, en el WhatsApp, es tal vez la que tiene más llegada ahora, ¿no es cierto? Después puede que esté, no he visto números recientes, pero está el TikTok también, el Facebook, el Instagram, ¿no es cierto? Es fundamental, indispensable estar ahí. Pero si eso no lo llevamos a las calles, vamos a tener, y sobre todo en una campaña donde es de elección, donde tenemos que conseguir el voto de las personas, no vamos a tener mucho alcance y eso es fundamental. Nosotros logramos lo que logramos, o sea, esta consulta popular, las firmas para esta consulta popular, porque íbamos todos los días a las principales calles de las principales ciudades de este país, ¿no es cierto?, a conversar con la gente, a pedirles firmas, pero la gente no es que te firmaba, sí, mucha gente sí, solo decía, bueno, le firmo, pero tenías que conversar, ¿no? Decirle por qué quieres salvar el Yasuní, por qué es importante el Yasuní. Entonces es esa campaña en las calles. Entonces lo fundamental es pensarse en estas campañas de una manera de diferentes sectores, para diferentes sectores, pero también para diferentes canales. Y yo creo que una cosa muy preocupante de ahora es que nos quedamos mucho en las redes sociales y nos estamos olvidando de las calles, de la gente de a pie que tal vez no le está llegando nuestro contenido o que tal vez no tiene redes sociales, ¿no? La otra vez estaba en el banco y cuando pasó lo de la muerte cruzada y la cajera le decía a una señora que iba a cobrar, le decía como, oiga, ¿y todo está bien en las calles? Y le decía, sí, ¿por qué? Le decía, es que con esto de la muerte cruzada. Y la señora le decía, pero ¿la muerte de quién? Dice, con esto de que el presidente se va a ir. Y la señora decía, no, ni me he enterado, ¿no? Entonces ahí se ve cómo nosotros a veces en nuestras pequeñas burbujas creemos que lo que pasa, no sé, justo la muerte cruzada, que se supone que es algo de alcance a nivel nacional, o sea, el presidente se va en 6 meses, se disuelve la asamblea, saben todos, pero no es así, la realidad de las calles es muy distinta. Entonces yo creo que uno de los aprendizajes más importantes de esta campaña del Yasuní es justamente eso, ¿no? Que no nos podemos quedar solo en las redes sociales, que son fundamentales, pero no solo es ese espacio, pero además también que los medios tradicionales y sobre todo, y aquí lo han de haber vivido también los y la compañera, para nuestras luchas anti-extractivas es muy difícil que nos den espacios en estos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Son las calles.
el dialogar, el hablar con la gente, ¿no? Entonces de ahí también como comunicadores y comunicadoras también pensamos en estrategias de comunicación en las calles, ¿no? Creo que ese es un reto importante que tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias, Antonella. Y Antonella nos hablaba sobre el lobby petrolero y hemos visto que en las últimas conferencias del clima más del 50% de asistentes son representantes de las industrias petroleras. Entonces, nuevamente, está en manos de los ciudadanos elegir el camino que queremos, ¿no? Un camino que esté libre de contaminación, de daños a la naturaleza, a los pueblos y las nacionalidades indígenas, o un camino que siga pensando o priorizando solamente la parte económica, mientras mucho termina o mucho se va a la corrupción. Marco, ahora voy con usted. Quisiera saber desde COICA qué procesos, proyectos o estrategias están mostrándonos soluciones para enfrentar el punto de no retorno que acecha a la Amazonía. Bien, COICA significa Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que aglutina 9 países. En Ecuador está la organización regional que es la CONFENIAI. En Perú hay DECEP, en Colombia OPIAC, Venezuela ORPIA, en Brasil es COIABI, en Bolivia lo que es SIDOP. Y entonces, como COICA, estamos haciendo una gran campaña. Nosotros tenemos un eslogan que dice: Amazonía viva, humanidad segura. Entonces, nuestra punta de lanza es Amazonía por la vida. Protejamos el 80% al 2025. Todo esto nace a raíz de todo lo que mis compañeros, mis amigos aquí estamos comentando sobre las grandes amenazas que están mutilando a la Amazonía con proyectos mineros, mucho más antes la explotación petrolera, que ya viene dándose por décadas en cada uno de estos países que conforman los países amazónicos. En ese sentido, nosotros como COICA hemos estado participando en foros en Brasil. Últimamente lo hicimos acá en Leticia, Colombia, como también fui invitado por la academia en Manaus, Brasil, en donde nosotros vamos a plantear a los gobiernos, porque en este 8 y 9 de agosto se va a llevar una cumbre en Belém do Pará, Brasil. Ahí va a estar la COICA con todos sus líderes, con todas sus autoridades, para presentar la propuesta, aunque ya lo hicimos en Leticia, Colombia, en una precumbre, pues en el mes de julio, pues ahora esta propuesta tiene que ser entregada a los gobiernos. Pues si de convertir en políticas públicas, que debe ser la forma amigable para poder proteger, porque queremos proteger el 80% de nuestros bosques amazónicos para garantizar la vida a la humanidad. En ese sentido, pues, esta propuesta está sentada en que los gobiernos deben sentarse con nosotros, con los pueblos originarios, con las nacionalidades originarias. Ustedes dirán, ¿por qué los indios o los jíbaros o los indígenas tienen que sentarse? Porque nosotros somos los dueños de nuestros bosques, de nuestro territorio. Aunque el Estado diga, bueno, el subsuelo es nuestro, no. Es derecho consuetudinario, es derecho propio
de los pueblos que nosotros hemos conservado, pues los gobiernos tienen que sentarse con nosotros. Y eso está escrito. Y eso nuevamente se va a presentar, porque en la precumbre habíamos entregado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también al de Brasil, Lula da Silva. Entonces, en esta cumbre se va a presentar estas propuestas. Se tiene que respetar las voces, porque quienes vamos a ser los tomadores de decisiones somos nosotros, porque los estados, los gobiernos no han sabido respetar los territorios y afectan la vida de la humanidad, la vida de quienes habitamos ahí. Y esa es una amenaza que día tras día estamos sufriendo nosotros. Imagínense, el extractivismo hace de que inclusive a los pueblos no contactados los aleje mucho más allá. Entonces no respetan, no nos respetan. Entonces lo otro, para hablar estos últimos tiempos, estos últimos momentos, están hablando mucho del territorio amazónico. Ahorita el territorio está de moda para la conservación, para los cooperantes, para los aliados internacionales. Y yo me llego a preguntar, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué no se preocuparon mucho más antes? Porque los que ahora están preocupados empezaron a destruir su propio territorio. Ahora la mirada está en el territorio amazónico, en el bioma amazónico, en la biodiversidad, en los bosques, en los recursos. Y para tal, nosotros hemos dicho, primeramente, si el Estado quiere hablar de la Amazonía, nos tiene que garantizar, nos tiene que dar la vida jurídica de cada territorio, de cada pueblo. Tenemos que trabajar en eso, porque conservar, proteger quiere decir que todo ese espacio amazónico, el territorio amazónico, debe tener seguridad jurídica territorial. Entonces ahí nosotros vamos a decir, bueno, las políticas extractivistas hasta aquí nomás, porque de aquí empieza la vida para la humanidad. Lo otro, debe respetar, nos debe garantizar, porque en cada protesta somos criminalizados. Imagínense que en cada accionar estemos siendo perseguidos. Últimamente mataron a un dirigente de la CONAIE, a un joven, al compañero Eduardo Mendúa. Imagínense, si así matan, pues, ¿qué seguridad nos da el Estado de proteger a su propio pueblo? Por eso yo en un principio decía, el Estado no nos garantiza absolutamente nada. Las políticas públicas es una mentira. El tema de la consulta previa, libre, informada, discúlpeme, ese es simplemente un traste para poder engañar a los pueblos originarios, para engañarnos a nosotros. Y a veces algunos pueblos tienen miedo de decirle a su gobierno, de plantarse al gobierno y decir, ya basta, hasta aquí nomás. Entonces, hermanos, eso tiene que hacer el Estado, darle seguridad jurídica territorial a los shuar, a los achuar, a los quichuas, a los sionas, a los cofán, a los xiviar, a todos nos tiene que dar esa seguridad jurídica territorial. En tema de bioeconomía, hoy hablan de bioeconomía. O sea, el término bioeconomía es término colonialista, ¿ya? Empresarial, capitalista, o lo que dice, o lo que escriben el capitalismo salvaje y todas esas vainas. Entonces,
Los pueblos originarios tenemos nuestra propia economía, ¿ya? Nuestra forma de vida, esas tienen que ser respetadas, ¿ya? La bioeconomía es el sistema monocultivo, la siembra y explotación de la palma africana, ahorita eso de la pitahaya. Nosotros no queremos nuestra Amazonía sin árboles. Nosotros tenemos que hablar de la restauración de bosques, pero sembrando árboles frutales. De ahí viene, de esos árboles frutales, para poder nosotros alimentarnos, nuestros pueblos, nuestras familias, tienen que alimentarse de eso. De los bosques nos alimentamos. De los bosques hay la medicina. La academia tiene que trasladarse a los territorios amazónicos. Ahí están los elementos vitales para la investigación. Hablo de la economía, de la educación propia. Decimos nuestros hijos, los pueblos indígenas decimos, nuestros hijos tienen que educarse, tienen que ser profesionales. En Quito, Guayaquil, y salen nuestros indígenas, nuestros hijos, aquí pierden su identidad cultural. Por eso yo sostengo de que la educación propia tiene que volcarse allá en su propio territorio, con infraestructura, con ciencia. Debe haber científicos en el mundo civilizado. Esos científicos tienen que trasladarse para articular con nuestros científicos, con nuestros sabios que tenemos los pueblos y nacionalidades, para poder conllevar la vida armónica de nuestros pueblos allá adentro. Así vamos a preservar la cultura shuar, achuar, quichua. Lo otro, pues, también nos tienen que garantizar perdón que voy a coger mi polla. Garantizar la protección de los sistemas de conocimientos propios indígenas, ¿ya? Operativizar el financiamiento directo hacia las comunidades. Miren, hoy por hoy, ¿por qué creen que están haciendo la cumbre en Brasil? Dice, vamos a canjear la deuda externa con los recursos de la Amazonía. ¿Y qué queda para la Amazonía? Vayan a ver cómo está la Amazonía. ¿Cuántas décadas de explotación petrolera, ni sus propios que permitieron que se explote el petróleo? Vayan a ver. Dicen que el extractivismo es la forma de desarrollar al país. Claro, los capitalistas. Los recursos ni siquiera quedan aquí. Hablan también del modelo de desarrollo de los pueblos. ¿Dónde hay ese modelo? Ni aquí en Quito hay, pues, ese modelo. Aquí veo calles destrozadas, casas, le digo, pobres. Entonces, no hay ese cuento que muchas de las veces yo digo, puro cuento, pero en Pechá, ahí hemos parado nosotros, aunque está ahí una empresa, eso también tendrá que ver después, qué es las consecuencias que tendrá que sufrir, no nosotros, sino ellos, por atreverse a cruzar el territorio del pueblo shuar. De igual forma en Cutucuxaimi, de igual forma la lucha de los hermanos de Sarayaku, la lucha de los compañeros Cofán, de la Guardia Indígena en esto, hermanos y hermanas. La Guardia Indígena, o si no seguridad shuar o seguridad quichua, pues ellos son los factores importantísimos en estas luchas. Hombres y mujeres, estamos llamados para proteger todo esto, lo que se llama Amazonía. Entonces, la COICA está impulsando esta gran campaña
para poder actuar en territorio. Muchas de las veces los recursos no son bien direccionados y muchas veces estos recursos simplemente quedan en espacios internacionales, en grandes eventos, en grandes talleres y supuestamente dirigido para los pueblos indígenas, para los pueblos, para los territorios, nada. Y para terminar, yo les decía, hablan de la bioeconomía, ¿correcto? Está bien. Los bosques amazónicos ya prestan servicios ambientales. Yo creo que nosotros tenemos que facturar con retroactivo cuánto nos toca a los pueblos originarios. Y eso nunca van a aceptar. La captura de carbono, todas esas cosas. Entonces, yo creo que este momento es tan importante con ustedes, amigos académicos, profesores, de que la cultura de los pueblos no tiene que desaparecer. Los pueblos desaparecerán cuando no tengan su territorio. Los pueblos que permitieron que entre la minera petrolera, pues no hay esperanza para ellos. Pero los pueblos que piensan en sus generaciones, los pueblos que quieren conservar y luchan por conservar y proteger la naturaleza, pues ellos serán quienes van a tener la vida y también asegurar la vida del planeta, porque creo que frente a todo esto no podemos ser irresponsables y apoyar aquellas políticas públicas de cada gobierno que simple y lo que hacen es destruir la biodiversidad, el territorio y la riqueza para pocos, la pobreza para muchos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Es verdad, la mirada colonialista no nos ha permitido, colonialista y racista no nos ha permitido ver que han sido los pueblos y nacionalidades indígenas los que han conservado la Amazonía. Quiero solo preguntar si es que estamos bien de tiempo para pasar a las preguntas del público. Ya, vamos a… Muy bien, entonces podemos… ¿quién quiere preguntar? Sí, adelante, por favor. Pero también por el tema también de los pueblos y diversidad indígenas, que también está el tema de la gobernanza
Muchas gracias. Entonces, Marco, ¿nos ayudaría usted con la primera pregunta? ¿Qué opciones económicas tienen los pueblos y las nacionalidades indígenas amazónicas? Sí, muchas gracias, hermano guerrero de la Amazonía, de la nacionalidad quichua. La verdad, en cada una de mis ponencias he sido muy directo en decir las cosas. Y me van a disculpar si a alguien les afecto. Hoy en día ni siquiera tienen metro cuadrado de bosque y están tomando decisiones sobre los recursos que corresponden a la Amazonía. Nosotros hemos estado conversando entre la dirigencia de captar recursos, pero captar recursos, ¿cómo vamos a invertir? Entonces hablamos de un plan de inversión regional, lo que corresponda a la cuenca amazónica, a los países que corresponden, los 9 países. Es una locura, pero tenemos que hacerla, tenemos que construirla con los profesionales propios nuestros de la Amazonía. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debería orientar a las justas aspiraciones en tema de educación, en tema de salud, en tema de investigación. ¿Por qué hablo yo de hacer educación propia allá en territorio? Digamos un ejemplo en el territorio Sarayaco, allá una gran infraestructura donde niños desde temprana edad hasta la instancia académica estén estudiando con idioma propio, con los idiomas de las 11 nacionalidades de la región amazónica. Entonces ahí potencializaremos. ¿Y por qué los hermanos de Quito, Guayaquil, Cuenca y de las demás ciudades del país no pueden hablar el quichua, el shuar, así como nosotros hemos aprendido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que valorar nosotros, el Ecuador tiene que valorar su propio recurso humano, su propio recurso que es potencial. Mira, para investigar, los académicos tienen todos los elementos en la cordillera del Cóndor, donde está asentado la riqueza minera del país, potencial en el mundo, donde está asentada en el territorio Cutucuxaimi, donde en el territorio Quichua están asentados recursos importantísimos. ¿Por qué no ustedes no pueden convertirse en esos elementos investigadores y generar la garantía de un Ecuador mejor, no de un Ecuador dependiente de los extractivistas, del capitalismo salvaje? Lo voy a contestar. Educación propia es también una locura mía que vengo hablando desde Pueblo Chararutam. Si allá van mis hijos, van a dominar el shuar el 100%, y la lengua y la cultura, el quichua, el guao, tendrá la pervivencia para 50 a 100 años más. Esa es la idea, hermano. Entonces, tenemos que volcar, invito nuevamente, así como dije en Manaus, la academia, la ciencia tiene que trasladarse al territorio amazónico para potencializar la educación, la ciencia y la salud, que son los pilares fundamentales para la pervivencia de nosotros y del mundo. Muchas gracias, Marco. Bueno, creo que Marco nos respondió ya sobre el tema de las opciones económicas y la vinculación con la academia. Cancuana, quiero preguntarte a ti, o dirigir más bien la pregunta sobre la radio, ¿cómo apoyar a las radios comunitarias, a las radios desde los pueblos y nacionalidades indígenas? Gracias a Sumac también por haber
compartido su idea por acá y gracias por preguntar al amigo que está acá. Nosotros como un medio desde el territorio, por ejemplo, La Voz de la Confeniae está abierta a la construcción de redes y el trabajo en conjunto. Estamos abiertos, ustedes pueden revisar nuestras redes sociales y si al final también para intercambiar contactos y así poder hacer un trabajo colaborativo. Por ejemplo, ahorita en este momento lo que se ha trabajado, lo que les decía en las cuñas sobre la campaña del Yasuní, lo hemos hecho en las lenguas que hay en Amazonía, sobre todo en Pastaza. Hay una en Wao, hay en Shuar, hay en Quichua y se quiere hacer también en otras lenguas. Eso con la colaboración de estudiantes que están haciendo pasantías en la Voz de la Confeniae. Entonces, me parece genial que haya ese interés y nosotros estamos muy abiertos. La idea es que aquí nos juntemos, ¿no? Todos los medios alternativos para crear estas narrativas que lleguen a los territorios, no solamente en la Amazonía, sino también a nivel del Ecuador, en otros pueblos, acá en la costa, en la sierra. No sé si la pregunta de la compañera que hacía con respecto a la educación del Yasuní habría sido muy bueno que pudiera contar desde la realidad propia algún compañero Wao, pero lo que puedo compartir es que desde la organización, por ejemplo, desde la Confeniae, hace un año o a partir de la pandemia, nació una escuela que se llama Escuela Viva de la Amazonía, EVA. Entonces, acá se ha invitado a jóvenes de los territorios de las 11 nacionalidades para que sean parte de esta escuela y se puedan formar, porque tampoco es que la juventud no puede quedarse ahí solamente con el conocimiento ancestral, sino también tenemos que estar a la par con la academia y nuestros conocimientos. Y también voy a tomar el nombre de acá, de hecho tengo un colega que está acá, un joven quichua, Alexis, que es parte de un colectivo que se está formando y que son jóvenes que se están juntando para ir conociendo estas realidades y cómo afrontarlos. Por ejemplo, sí, es una realidad el tema de la violencia, el tema del alcoholismo en la juventud, el tema de los embarazos en adolescentes y es por ello estas iniciativas. Por ejemplo, también está Runa Yacha, y perdón Alex que siga cogiendo. Entonces, desde estos colectivos, desde estas escuelitas, pues se está juntando a más jóvenes que ellos sean quienes vayan luego a impartir todo lo que aprendieron en sus comunidades, que sean el ejemplo para los demás jóvenes. Muchas gracias, Cancuana. Sí, Antonella. Sí, no, solo ya lo compartió la compañera, pero creo que también es importante anotar aquí algo, y es que, y sobre todo porque en este mes se ha dado mucho, es que se está amenazando en esta campaña en contra de la consulta popular del Yasuní, ¿no? Que si salen las petroleras de la zona ya no va a haber educación, no va a haber salud para las comunidades de la zona, ¿no? Como si la petrolera, la empresa petrolera fuera la encargada y responsable de dar esas atenciones a las comunidades de la zona. Y ahí hay que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tiene que dar esas atenciones a las comunidades de la zona, ¿no? A nosotros, personas de las ciudades, de las grandes ciudades, no nos vienen a decir, si no me dejas poner un pozo petrolero en tu casa, no vas a tener ni educación, ni salud, ¿no es cierto? No nos condicionan los derechos. En cambio, a los pueblos amazónicos, históricamente se les ha condicionado sus derechos. Si no nos dejas de extraer aquí minería o petróleo, entonces no vas a tener salud, no vas a tener educación, ¿no es cierto? Entonces es importante también recordar que esos son responsabilidades y obligaciones del Estado ecuatoriano y que tenemos que exigir que cumpla con esas obligaciones, ¿no? No las tiene que solventar la petrolera, ¿no?
Y desde la sociedad civil, desde los pueblos, nos organizamos de diferentes formas para ver cómo solventamos, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar de exigir al Estado ecuatoriano que cumpla con eso y que no se pueden condicionar los derechos a la salud, a la educación, ¿no es cierto? Que tenemos los y las ecuatorianos y los pueblos y las nacionalidades, ¿no? Porque ahí se ve también cómo actúa este racismo ambiental y este racismo estructural del Estado, ¿no? A estos pueblos se les condiciona, mientras a la gente de la ciudad no se les está condicionando esas cosas. Solo eso. Muchísimas gracias, me parece que se respondieron todas las preguntas. Y bueno, como pudimos escuchar en este panel, gracias a los dos comunicadores, gracias también a Yas Unidos, al representante de la COICA, la lucha está primero en la palabra, en la comunicación. Me quedo muchísimo con la frase de Cancuana que dijo: la palabra es la lanza. Y también en la educación, aplaudo todos estos procesos de educación comunitaria, de educación propia, con sus propios lenguajes, con sus propias costumbres, porque eso va a permitir que los pueblos y las nacionalidades pues recuperen su palabra, recuperen la voz, la decisión que necesitan para seguir luchando por sus territorios y por sus modos de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a los panelistas. ¿Cómo están? Lo ponemos aquí, ¿cierto? Bueno, como saben, la idea era hacer un taller que lo vamos a hacer muy express, va a ser hasta las 3:15, vamos a ser como muy juiciosos con el tiempo, porque tenemos dos casos inspiradores muy bonitos y tiene una hoja en la mano en la cual les queremos invitar a que se sumen al concurso de cartas por nuestra Amazonía, de lo cual va a ir el taller. Así que nada, si ya está la foto, si ya tenemos pues la transición, vamos de una como al espacio del taller en donde Ana y Alexis nos iban a compartir. Así que ya 30 segundos, adecuamos aquí las mesas, ya las fotos. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada una de ustedes, y de verdad que ojalá se puedan quedar hasta las 3:15 para estar compartiendo dos casos inspiradores muy rápidos y poder pues nada, invitarlas de forma más como articulada a ser parte del concurso de cartas por nuestra Amazonía. Perfecto, como les contábamos, el plan era pues tener estos dos casos inspiradores que queremos que los puedan orientar y darles como una guía muy interesante para que se sumen al concurso de cartas por nuestra Amazonía. Este concurso nace inspirado en las historias del Fondo de Periodismo por los Bosques, que les invitamos y las invitamos a conocer. Es un fondo maravilloso que está apoyando historias y reportajes que cubren temas críticos sobre la Amazonía. Y básicamente lo que se quiere con este fondo es buscar cómo impulsar las nuevas narrativas amazónicas que puedan proteger a nuestra región. Entonces, como ustedes ven, el concurso oficialmente en el QR que tienen en esta página pueden enviar aquí sus cartas. En estos 30 minutos vamos a explorar cómo hay dos historias aquí que nos pueden inspirar a escribir estas cartas. Tenemos un concurso pues que la idea es que premia a 3 ganadores de países amazónicos jóvenes que puedan participar con $500 para implementar una acción amazónica para la protección de la Amazonía. Y la idea es que podamos pues básicamente tener como el referente también de la iniciativa que tenemos nosotros y que hemos impulsado Amazonía Lab, que es justo esta iniciativa de la que les hablaba al inicio, en la cual queremos buscar esta relación de interdependencia de los jóvenes con los bosques, y por eso el concurso es una de estas herramientas en las cuales queremos que se practique la acción cívica, se practique la escritura persuasiva. Y la idea, como ustedes ven en la hoja guía, es que puedan primero ubicar una historia del Fondo de Periodismo por los Bosques. Ana nos va a compartir una de esas historias de un reportaje maravilloso llamado Amazonía Viva. Alexis también nos va a compartir un poco otro problema y una problemática muy, muy complicada que ellos han explorado desde Muyu TV con su reportería. Y estas historias pues nos van a permitir pues ya pensarnos en cómo participar en el concurso y resolver un poquito esta hoja guía que está acá, pensando en el problema, pensando en las soluciones, pensando en propuestas de acción y pensando en tomadores de decisiones puntuales. Entonces la invitación es ya para no alargarme y como respetando mucho el tiempo, a que ustedes en 5 minutos si se podría compartan su experiencia. Y pues Alexis, si quieres empezar contándonos un poco de cómo ha venido, pues tenía unos ejemplos muy puntuales, pero bueno, los vamos a explorar luego, pero quiero más priorizar la palabra de ti, Alexis, y de Ana. Muchas gracias.
Hola, hola. A ver, no sé si se escucha bien por allá. ¿Está claro? Sí, bien. Hola con todos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Alexis Grefa, vengo del pueblo quichua de Santa Clara en la Amazonía ecuatoriana, de un proceso de lucha de jóvenes sobre todo, que se llama Piatúa Resiste, que se enfrenta justamente al Estado ecuatoriano a luchar contra la implementación de una hidroeléctrica en el río Piatúa. Entonces, desde allí vamos creando como estas narrativas comunicacionales como herramienta justamente de lucha y de resistencia para los pueblos indígenas, ya que los medios convencionales nunca informan y nunca dan a conocer lo que sucede en los territorios indígenas. Es por eso que hemos creado como esta forma de transmitir lo que nosotros sentimos, de que nuestras voces sean escuchadas, y con esta iniciativa nace Muyo, que en principio quisiera contarles el porqué del nombre, de por qué somos Muyo, y nace de justamente una conchita del Spondylus que se llama Muyo y que era utilizada justamente en todo el territorio de la Via Yala por los pueblos indígenas como una manera de intercambio de productos, ¿no? Entonces esta era como la moneda que se utilizaba desde la costa con los pueblos amazónicos y con todos los otros pueblos de la Via Yala. Desde allí hemos tomado la iniciativa de nombrar a nuestro colectivo audiovisual Muyo, con el fin de redescubrir esta nueva forma de compartir ahora ya no los productos, ya no los bienes, sino de compartir conocimientos, de compartir sabidurías. Y es que nace Muyo de esta forma. Y para contarles también un poquito de manera rápida de quiénes somos, justamente es un colectivo donde estamos unidos muchos creadores de contenidos, investigadores, realizadores audiovisuales, cineastas, periodistas con mucha experiencia, activistas, también están defensores desde los territorios y unas voces intergeneracionales también súper interesantes, desde las jóvenes, la gente adulta, la gente mayor. Entonces es una diversidad de conocimientos, de saberes y sobre todo una diversidad de experiencias que se puede compartir con el objetivo de cambiar las narrativas comunicacionales existentes en el país. Hemos visto cómo los medios de comunicación tradicional en el país han invisibilizado las realidades amazónicas, las problemáticas que existen en los territorios rurales y también urbanos. Las problemáticas de las minorías nunca son visibilizadas y cuando son tratadas por estos medios son generalizados. Entonces, ese es el objetivo de Muyo. Ahora, como cambiar todas esas narrativas, cambiar esas realidades y sobre todo, buscar que las voces de los pueblos indígenas y de los territorios minoritarios, en este caso, que son desatendidos y que están abandonados por el Estado, sean escuchados, que sean ellos quienes hablen de lo que sienten, de lo que viven y que se comparte esa experiencia desde una narrativa diferente, porque hemos visto cómo la academia, cómo la sociedad en general, la vida sistemática occidental, los medios de comunicación tradicionales han invisibilizado a los pueblos indígenas y estamos de alguna forma tratando de que la academia, los medios de comunicación y toda la parte sistemática empiece ya no a hablar de alternativas y soluciones para los pueblos indígenas, sino que se haga con ellos, que los pueblos indígenas sean parte de los procesos, porque muchas de las veces nos sentamos a discutir sobre problemáticas de pueblos indígenas, de problemáticas amazónicas, y lo que decía un compañero anteriormente, como Sumac, muchas de las veces estamos cayendo en estas agendas de ONGs o en agendas que no vienen desde los territorios, que no vienen a escuchar a los territorios y que vienen a imponer sus criterios, sus pensamientos. Entonces, esta es la narrativa de Muyo, cambiar esa visualización del mundo en todos los sentidos. En este primer teaser que pasamos ahora, que es como un resumen de lo que hemos venido trabajando en la Amazonía y en todo el Ecuador, y también en territorios aliados de la Via Yala como Brasil, México, Perú, y en otros países también que hemos tenido alianzas, lo que se muestra es eso. Lo que nosotros queremos narrar, lo que queremos contar, es en conjunto, es algo colectivo, de pensar desde lo individual, que
piensa las ONGs, qué piensa el extractivismo, qué piensa el gobierno en general, de pasar a pensar en lo colectivo. Los pueblos indígenas trabajamos y vivimos en colectividad, por eso nos denominamos comunidades indígenas. Ahora, con ese contexto un poquito de lo que somos Muyo, quisiera contarles de este trabajo que ya lo contó nuestra compañera Cancuana en principio, que es Yutsupino, El Dorado en Disputa, nuestro primer reportaje que hemos lanzado y que ha sido coproducido. Y como lo decíamos, desde nuestro pensamiento de compartir de saberes, hemos hecho esta realidad con la barra espaciadora justamente, con la voz de la Confeniae, buscando ese intercambio de conocimientos. Capaz nosotros desde lo audiovisual, la narrativa, la investigación también, desde la barra espaciadora, Cancuana como reportera, ese compendio de unir cosas, de saberes, de buscar nuevas narrativas, nos ha ayudado a visibilizar lo que pasa en la provincia de Napo con el tema minero, que justamente los medios convencionales hablaban. Lo que más se conoció de la minería en Napo justamente fue de este proyecto o de esta iniciativa que emprendió el gobierno, que era de Manatí, que se denominaba Manatí, en donde entró el gobierno con los militares, los policías y sacaron un montón de excavadoras y sacaron supuestamente a los mineros ilegales de Yutsupino, de esta comunidad que es la más afectada. Entonces, eso es lo que el Ecuador y el mundo sabía por los medios convencionales, pero nadie sabía lo que en realidad estaba pasando socialmente, económicamente en las comunidades, cómo las empresas extractivas llegan a dividir a los territorios, llegan a dividir a las comunidades, a las familias. Nosotros hemos visibilizado también en estos documentales cómo entre padres e hijos inclusive se pelean porque las empresas los han obligado a caer en esto. Y muchas de las veces sí, hay narrativas distintas de escuchar que, por ejemplo, los pueblos indígenas mismos están dentro de esta problemática minera, que son quienes están minando. Pues sí, es real. Los pueblos y nacionalidades están dentro de estos proyectos, pero porque las empresas extractivas como la minería, las petroleras, las hidroeléctricas, les orillan a eso. Porque les orillan, como decía nuestra compañera, creo que fue de Yasunidos, les orillan a que una empresa sea la encargada de ser la que se encargue de la educación, la que se encargue de salud, la que se encargue de la vialidad, cuando en realidad esas son las demandas que debe cumplir el Estado como tal. Las empresas llegan a cumplir ese rol y son las amenazas constantes que llegan a los territorios y por eso orillan, nuevamente les digo, a que las personas de las comunidades tomen la iniciativa de participar y de formar parte de esto. Entonces, esas realidades están contadas en Yutsupino y creo que es importante como justamente algo que nosotros también como Muyo quisiéramos compartir con ustedes para que sirva tal vez como de inspiración para que se inscriban a participar en este concurso de cartas, es que hay que entender que las formas comunicacionales y las formas de vivir de los pueblos indígenas son muy orales. Los pueblos indígenas vivimos en la oralidad, la transmisión del conocimiento es desde la oralidad, desde el vivir, y muchas de las veces no está sujeta a escribirlo, a tenerlo documentado. Es por eso que también es importante nosotros desde la narrativa comunicacional, desde los medios audiovisuales, de alguna forma guardar ese conocimiento para poder nosotros después sistematizarlo y que ese conocimiento también se quede en textos, pero teniendo cuidado de algo muy importante, que es lo que nosotros siempre estamos rescatando y lo que siempre cuidamos en Muyo, que esas narrativas que sí, nosotros ayudamos a guardar desde los pueblos indígenas y de las comunidades locales que tenemos, que no sean material o no sean apropiación nuestra como Muyo, sino que esos materiales o todo ese conocimiento quede para la comunidad, que el material que estemos realizando sea bajo su consentimiento y que eso les sirva a ellos y que bajo su consentimiento nosotros podamos promocionarlo como lo estamos haciendo ahora con Yutsupino. Esto se ha trabajado también en colaboración con la organización con la FOIN, que es la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, que es la organización base de esta provincia, con quienes hemos hecho todo este trabajo de justamente buscar eso, de que esa información quede para ellos, el material quede para ellos, y todo lo que nosotros hemos acompañado ahora les está sirviendo inclusive en la parte legal, porque está la minería en la provincia de Napo ahora está expandiéndose.
Ya no está solo en Yutsupino, ya no está solamente en Ceibo, ya no está en Silverio Andi. Ahora se está expandiendo a comunidades como Chontapunta, están en las partes bajas de Venecia, que es en Puerto Napo para abajo. Se están expandiendo incluso a territorios que son inaccesibles y que nosotros nunca nos imaginábamos que iban a acceder a la minería, porque son ya como a las alturas del Yanganate, territorios que para los mismos pueblos y nacionalidades están considerados como algo sagrado. Las empresas mineras están entrando ya a estos territorios. Entonces, por eso es importante que este material, a través de las organizaciones locales, también se denuncie, se busque la parte legal también, y que estos audiovisuales sirvan como material para justamente denunciar. Y esa es una de las experiencias con las cuales yo puedo compartir también con ustedes, ya que desde Pillatúa también, una experiencia propia, nosotros cómo logramos ganar al Estado ecuatoriano y a la empresa privada de que esta hidroeléctrica se paralice en nuestro territorio, es a través del audiovisual, porque pudimos presentar en una corte provincial, en un juzgado, el material que nosotros día a día hacíamos, inclusive con nuestros teléfonos, no con cámaras profesionales, pero sí la narrativa de contar desde lo que se siente, desde lo que se vive en la comunidad. En ese sentido, creo que para terminar como esta conversación con ustedes, o sea, me gustaría compartir que desde toda esta colectividad también con Muyo se ha venido generando alianzas, como decía nuestra compañera Cancuana, con varios colectivos también propios, y creo que a eso tenemos que apuntarles todos, desde la comunicación, desde la educación, desde el área de la salud. Tenemos que apuntarle a generar alianzas con pueblos indígenas. Y creo que la academia, la comunicación en general, la sociedad, de manera general, debe aprender a escuchar, porque eso es lo que no estamos haciendo. Estamos tan centrados en avanzar, en buscar alternativas, en mitigar el cambio climático, en contar historias, estamos tan concentrados en escribir guiones, pero no nos estamos sentando a escuchar. Y si no escuchamos, no vamos a poder crear nada. Si no escuchamos, no vamos a poder comprender nada. Entonces, desde esa narrativa, creemos y le apostamos a estas iniciativas propias que vienen desde los territorios, que vienen contándose las voces desde sus propias formas, sin imposición. Y ahora mismo también estamos sumados al tema de la campaña del Yasuní, y creemos importante la diversificación de las voces y que esta es una lucha de todos, porque la Amazonía es un punto importante para salvar no solamente a los pueblos indígenas que allí habitan, sino que la Amazonía es un punto importante para salvar al mundo entero. Si queremos, como decía nuestra compañera, en el mundo se está hablando en las grandes cumbres de cambio climático de cómo vamos a mitigar la crisis climática, pero no podemos mitigar la crisis climática si no cuidamos la biodiversidad existente en nuestros territorios. No podemos mitigar la crisis climática si no cuidamos y protegemos a quienes están protegiendo sus territorios. Entonces, desde esas narrativas, Muyo está para ustedes, para compartir, para aprender también. Y como decíamos, les invitamos a que entren a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube también. Estamos como muyo.tv en YouTube, y Twitter estamos como muyo_tv, en donde también pueden visibilizar otras narrativas que pasan en la Amazonía, historias muy relevantes e importantes. Y también les invitamos que en nuestras plataformas sigan el enlace para que puedan ver este reportaje, que es el primer reportaje, que es coproducido, como ya lo dijimos, con nuestros compañeros. Y también, finalmente, invitarles a que ustedes, desde el área de comunicación de esta universidad, están las puertas de Muyo abiertas para tomar apuntes, sumar ideas, sumar experiencias, y capaz de manera conjunta, de manera colectiva, ir sembrando e ir creando nuevos reportajes, nuevos documentales que sirvan para concientizar al mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Alexis. Definitivamente yo vi este fin de semana el documental Yutsunipo y es increíble. Juan Cana hizo un trabajo allí de reportería maravilloso, recomendadísimo que lo puedan ver.
Y ya un poco para ir cerrando y antes de que ya Ana tú puedas contarnos de tu megaproyecto Amazonía Viva, que también puede inspirarles mucho a ser parte del concurso, quería simplemente mostrarles este que fue uno de otros de los proyectos que también hacen parte del Fondo de Periodismo por los Bosques sobre la Amazonía venezolana, por un medio llamado Armando Info, en el cual se logró a través de pues, un trabajo exhaustivo de análisis de datos y de análisis de imágenes satelitales, identificar cómo la minería deja huellas y cicatrices tremendas en la Amazonía venezolana. Y esta historia pues, nos sirvió de modelo para hacer una de las cartas modelo que queremos leer en 1 minutito, 2 minutitos. Cami nos va a ayudar a leer esa carta, que es justo, este es como el resultado de lo que queremos con este ejercicio. Y esta es una carta modelo que queremos que ustedes puedan pues, escuchar y que pueda inspirarles a ser parte de este concurso, porque de verdad que queremos muchísimo promover esta idea de que no nos quedemos en simplemente leer y publicar historias, sino también invitemos a que desde nuestras pues, palabras, desde nuestra escritura, podamos realmente intentar influenciar e incidir en el futuro de la Amazonía. Así que Cami les va a leer la carta y ya cerramos con Ana. Bueno, gracias igual a todos, a todas, a todos por participar, por estar acá. Esta es una carta que fue escrita en Venezuela, entonces la idea es tener una base, una idea para que se animen a concursar. Ya tienen el QR en una esquina para que puedan llenar el formulario. Está el concurso hasta noviembre, mediados de noviembre, así que la idea ahora es hacer un borrador, explorar, si tienen ideas se nos acerquen, nos pregunten también y que tengan como este beneficio de haber asistido a toda la información que también tuvimos hoy y también la oportunidad de preguntar, que me parece muy valiosa. Así que concurso de cartas por la Amazonía, carta inspirada en el reportaje Corredor Furtivo de Armando Info en colaboración con el Rainforest Journalism Fund. Estimado fiscal superior del Estado Amazonas, el territorio amazónico venezolano guarda una de las reservas de biodiversidad más extensas del mundo, conjuntamente con las formaciones geológicas más antiguas del planeta. En la actualidad es el hogar de miles de pueblos originarios que han resistido largos periodos de colonización y asedio, y cuyo papel en nuestra Amazonía siempre ha estado enfocado en la defensa del territorio y el uso sustentable de los recursos. El impacto negativo de los procesos de extracción ilegal de oro en las riberas del río Caroni tiene múltiples efectos. En primer lugar, contamina las aguas con mercurio, poniendo en riesgo a las especies locales y enfermando a las comunidades que viven a sus alrededores. Asimismo, la devastación causada por la deforestación está generando daños irreparables que se están viendo reflejados en el aumento de temperaturas en toda la región sudamericana. Las temporadas de sequías más prolongadas y lluvias incesantes pueden sentirse con mucha fuerza en ciudades como Caracas, donde resido en la actualidad. De acuerdo con el reportaje Corredor Furtivo, publicado por el Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center, en nuestro territorio amazónico existen más de 3.718 puntos de extracción ilegal de oro y al menos 43 pistas ilegales diseñadas para el contrabando del mineral a otros países. Como ciudadana venezolana y joven perteneciente a la región amazónica, solicito que tome acciones urgentes que puedan cubrir los siguientes puntos: el cese de la extracción ilegal de oro en las riberas del río Caroní, la desmantelación de las pistas ilegales en el territorio amazónico, el respeto a las comunidades indígenas que hacen parte de nuestro territorio, el control sobre la ocupación del territorio por parte de mineros ilegales, el impulso de actividades económicas sostenibles para el desarrollo de la región como el ecoturismo y actividades de conservación. Mi deseo es que pueda tomar en cuenta estos cursos de acción para que podamos garantizar un futuro sostenible para todas las personas que protejan a nuestro bosque y su diversidad. Atentamente, Meliani Pérez. Entonces, esta es como una base para que se puedan inspirar en sus propias cartas. Y cerramos con, ojalá, muchas cartas que van a llegar por la historia de Amazonía Viva, que nos va a compartir Ana. Ahí tiene el borrador, ojalá se animen de verdad a concursar. La idea es que las cartas van a ser publicadas en el sitio del Pulitzer Center, puede ser una gran credencial también para su futuro si van a ser periodistas o ya lo son. Entonces, de verdad que cerramos el taller con tu intervención, Ana. Tienes 10 minutos para ya ayudarnos a cerrar y me vas contando cuando te mueva las slides. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por darme la palabra. Les quiero contar sobre este proyecto Amazonía Viva. Fue realizado por La Barra Espaciadora. La Barra Espaciadora es un medio de periodismo narrativo e investigativo. El medio fue fundado en 2013 y desde ese año pues nos hemos enfocado un grupo muy pequeño de periodistas en contar historias que, como decían los compañeros, no necesariamente están siendo contadas en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos, y también queremos
ser o cumplir este rol de amplificar voces desde los territorios. Tratamos siempre o nos estamos cuestionando siempre sobre nuestras propias voces, sobre lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, y con base en eso quiero decirles que la experiencia de haber trabajado con Muyu, con Cancuana, ha sido riquísima, porque desde las miradas occidentales, desde ser periodista desde Quito, no es lo mismo que ser periodista de territorio, que ser comunicador, comunicadora de territorio. Entonces, creo que estas experiencias nos enriquecen un montón. Bueno, y ahora les quiero contar qué es Amazonía Viva. Pues Amazonía Viva es un mapa interactivo que reporta la magnitud de los daños que provocan las actividades extractivas como la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las carreteras, la deforestación, la deforestación en los territorios de las 11 nacionalidades indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana y también de las poblaciones mestizas. Me voy a parar. Bueno, ¿y qué registra? Amazonía Viva se lanzó en 2021 y desde ese año, justo en medio de la pandemia, y desde ese año hemos podido registrar 43 conflictos socioambientales provocados nuevamente por estas industrias extractivas en la Amazonía ecuatoriana. Pueden observar los puntitos que hemos ido poniendo. Las afectaciones están en las 6 provincias amazónicas. Hay afectaciones, como pueden ver, muy cercanas al Yasuní. Entonces el mito de que la actividad petrolera responsable no está generando daños en un territorio tan sensible como el Yasuní, pues es un mito, como ya lo dije, es totalmente falso. Y si es que ustedes entran al mapa van a poder ver las afectaciones clasificadas de acuerdo a si son petroleras, si son mineras, si son hidroeléctricas. Bueno, creo que no se ve mucho, pero no solo hicimos un mapa gracias a la participación de un geógrafo, sino que también 4 periodistas narramos historias, narramos reportajes en los que tratamos de explicar qué es lo que está sucediendo en la Amazonía a grandes rasgos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver 4 reportajes en los que hay, como yo lo veo, hay un hilo en común. Y lo que sucede es que la Amazonía ha sido vista como este territorio del que se extrae riquezas. Y a la par, desde la mirada colonialista, racializada, patriarcal, no se toma en cuenta a los pueblos y nacionalidades indígenas que allí habitan, ni a la relación que han tenido con la naturaleza. Entonces, uno de los reportajes realizado por Jacqueline Beltrán cuenta sobre cómo la minería arrinconó a Zamora Chinchipe. Y aquí, pues, Jacqueline Beltrán narra las afectaciones que han traído mineras como Cóndor Mirador, justamente de donde viene, del territorio del pueblo Shuar, de donde venía nuestro compañero Marco. Y también cómo la minería ilegal también, gracias a las carreteras que se han construido, ha podido ingresar a estas cordilleras de la Amazonía ecuatoriana. Después Alejandra Tapia cuenta la historia Pastaza, la tierra sin mal. Esta es una historia bellísima que podría estar enmarcada en el periodismo de soluciones, porque nos cuenta cómo desde los pueblos y nacionalidades indígenas han sido principalmente las mujeres quienes han liderado la lucha para proteger los territorios. Ahí está un claro ejemplo, como decíamos, el pueblo quichua de Sarayaku, y bueno, aquí estaba nuestra amiga Cancuana representando al pueblo. Yo les cuento sobre la historia del pueblo Siecopay. Mi reportaje se llama Volver al origen Siecopay o desaparecer. Esta es una historia también que ilustra cómo el colonialismo llegó, despojó a los pueblos y nacionalidades indígenas de sus territorios ancestrales y los dejó sin territorios, los dejó sin esos territorios de los que su vida y sus costumbres dependen. Finalmente, Diego Casar Vaquero, el editor de La Barra Espaciadora, cuenta cómo se dio la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair durante el gobierno de Rafael Correa y cuáles han sido las afectaciones de esta construcción mal hecha
que ha provocado la erosión regresiva del río Coca y que ha afectado a miles de habitantes amazónicos a lo largo de la ribera del Napo. Bueno, ¿y qué hallamos? Hallamos impactos ambientales y sociales en las 6 provincias, miles de habitantes afectados, como les decía, solo por la erosión regresiva del río Coca hay, si no me equivoco, 200.000 habitantes afectados, más de 20 empresas estatales y transnacionales ecuatorianas, chinas, bielorrusas, canadienses, argentinas, holandesas, suizas, chilenas y uruguayas involucradas en delitos ambientales. Y bueno, también Marco decía, ¿no? Aquí estamos hablando del ambiente o desde los ciudadanos estamos tratando de proteger, tratando de educarnos, mientras tanto en las grandes cumbres los representantes de los gobiernos están firmando con las cámaras de minería de Canadá, con las cámaras de minería de Australia, mientras aquí los pueblos y nacionalidades están luchando por proteger esos territorios. ¿Cómo lo hicimos? Con el apoyo del Rainforest Journalism Fund, del Pulitzer Center. Nosotros somos un medio independiente, somos un medio pequeño, entonces el tema de recursos siempre es necesario, siempre es urgente también. Con un equipo de alrededor de 10 personas, además de los periodistas que ya les nombré, también estuvo Carlos Mazabanda en geografía, Jonathan Venegas en el diseño gráfico, César Acuña en el diseño web, y no sé si me falta alguien, espero que no me falte nadie. Bueno, Iván Castañeira en fotografía, y bueno, tuvimos más colaboradores fotoreporteros y en otras áreas. Bueno, como dijimos, con instrumentos de georreferenciación, con fact-checking, fue súper lindo lanzar estos 4 reportajes con el fact-chequeo de Ecuador Chequea. Fue un trabajo muy interesante, retador también, pero que a la final a nosotros como periodistas nos dio la seguridad de que lo que se publicó era 100% verificado. Y con medios aliados. Además de publicarse en la Barra Espaciadora, los reportajes se publicaron en Mongabay Latam, la agencia Tegantay y Ecuador Chequea. Y bueno, ahí había una foto en donde podían ver que también fuimos a territorio. Eso también es importante. Muchas veces se quiere hacer periodismo o se quiere contar la Amazonía desde Quito, desde Guayaquil, desde Cuenca, y hay que ir al territorio para escuchar a la gente. Nosotros hemos tenido la experiencia de que llegamos a comunidades y nos dicen, nunca había llegado ningún periodista, gracias por venir, porque nos están escuchando y no están diciendo o no están repitiendo el discurso oficial, sino que vinieron a escuchar nuestra versión, vinieron a amplificar nuestra voz, y bueno, esa es un poco la labor que nosotros tenemos. Para nosotros también ha sido importante contarles los impactos que ha tenido este reportaje. El año pasado ganamos el premio Jorge Mantilla Ortega, que es el premio de periodismo más importante aquí en Ecuador. El proyecto ha tenido un impacto importante principalmente en la academia. Diego Casar Vaquero ha sido invitado a presentarlo en la Universidad Autónoma de Cali, en el Congreso Nacional de Etnobiología, en la primera cumbre amazónica, en el evento Tejiendo Territorios de Vida que se realizó hace un par de semanas en la Universidad Salesiana y hoy aquí. Pueden acceder al mapa y a los reportajes digitando amazoniaviva.labarrespaciadora.com. Y quiero leerles también lo que consideró el jurado del premio Jorge Mantilla Ortega. Ellos consideran que los autores van más allá de la mera denuncia de vulneración de derechos y realizan un prolijo levantamiento documental en un saludable ejercicio de periodismo colaborativo. De igual manera, si quieren conocer nuestro trabajo, pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. También ahora estamos en LinkedIn, por si quieren también enterarse de unas cosas un poco más ejecutivas por ahí, también estamos ahí. Y finalmente les invitamos a que visiten nuestra página web www.labarrespaciadora.com y muchas gracias.